Bienvenidos una vez más a mi canal y al fin, sí, después de más o menos 3 semanas vuelvo a sacar un video a pesar de lo prometido, pero lo cierto es que después de varios inconvenientes, primero que estuve enfermo y segundo que el video ya lo había filmado varias veces y no me gustó la calidad que tuvo al final y bueno, ahora me opté por volver a hacerlo junto con un micrófono más profesional, porque sí, dentro de todo lo que no me gustaba era justamente el sonido, y menos con el invitado que hoy tengo. Así que hoy estoy un poco más formal, cambié la locación otra vez, ya creo que en los 3 videos filmé en lugares diferentes y ahora creo que debería ser un poco mejor, agradable visualmente. Así que vamos con este nuevo video totalmente renovado. La temática de encontrar trabajo sobre la redacción es algo que tenía que abordar. Y si bien en el último video había dicho que iba a hablar sobre estrategias o redacción, me parece más conveniente empezar por este lugar, que es ¿hay trabajo? ¿Cómo conseguirlo? Y esas preguntas que nos hacemos al principio, ¿no? Nos importa la oferta laboral. Recuerdo que apenas se me dio la idea de empezar a redactar y encontrar trabajo sobre redacción, lo primero que hice fue sentarme y ver cómo entrar en ese mercado. Me di cuenta que como en todo trabajo se pide experiencia. Así que simplemente empecé a ver cómo obtener esa experiencia para demostrar que yo sabía redactar. Así que ¿por dónde demostrar si vos no tenés esa experiencia? En mi caso empecé a redactar sobre una temática que me gustaba para no perder el entusiasmo. Y con eso me servía para practicar. Siempre pensando en el usuario de internet como alguien lo leería en una página web. Y también me creaba la idea de que estaba redactando para alguien que me pedía textos. Redactar para uno mismo nos va a servir para practicar los textos en mis palabras, o sea, optimizar nuestros textos en mis palabras, que es lo que más se pide en internet, además de saber cómo manejar los párrafos y manejarlos bien. El segundo punto importante que nos va a aportar esto es empezar a interiorizarnos en la búsqueda de información en internet, cómo encontrar esas temáticas que no tenemos conocimiento y facilitarnos gracias a las herramientas que nos da internet. En tercer lugar, en nuestros textos va a servir que practiquemos el español neutro, porque nuestros textos no van a servir solo en nuestro país, sino que van a ser más globales. Y por último, y no menos importante, también nos va a servir para aprender sobre nuestros tiempos y formas de trabajo, aparte de saber qué virtudes tenemos y qué defectos tenemos para saber cómo vendernos a los posibles clientes que tengamos. Ahora bien, supongamos que ya practicaste, que tenés esos 3, 4 textos que te salieron perfectos, que pensás que son buenísimos para vender hacia un cliente, entonces ahí sí va a ser el momento de ofrecer tus servicios como redactor. Y ahora llega la incógnita: ¿en dónde ofrecer nuestros servicios? La verdad es que cuando yo entré a internet a buscar clientes para redactarles, me encontré con un mercado bastante grande. Y me di cuenta que esto es así, que hay tanta oferta porque las webs básicamente necesitan textos periódicamente casi. Por lo tanto, al haber tantas webs en internet también se necesitan muchísimos textos. Y a veces un proyecto tiene que estar más de uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco redactores. Ahora sí, hay un problema con estos primeros trabajos, que al haber mucha oferta también hay mucha demanda. Y es casi imprescindible al principio tener que pelear con esos precios tan bajos que hay al haber tanta también demanda. Pero bueno, yo voy a intentar que esto se te facilite lo más posible y te voy a decir cómo fui yo escalando en el tema de la redacción. Por qué páginas pasé que me sirvieron para adquirir experiencia y formarme como un redactor de fase 2, intermedio a fase 3. Workana es el típico sitio donde uno puede ofrecer sus servicios y quien necesite su servicio pueda tener un paneo general sobre el tipo de perfil que esté buscando justamente ese webmaster. Los precios suelen ser bajos, pero se logran tener buenos proyectos a largo plazo. Además, si nunca cobraste por internet y desconfías un poco de este sistema y no entendés muy bien cómo es esto de cobrar mediante internet, Workana funciona de intermediario y te da seguridad a la hora de cobrar. O sea, en esta plataforma tenés tu propia billetera donde después de cobrar cierta cantidad de trabajos puedes depositarte. El sitio es muy fácil de usar, simplemente hay que crearse un buen perfil demostrando todas esas habilidades que tenemos y trabajos que nos dieron ese tipo de experiencia que queremos demostrar. Ahora, en este lugar hay dos formas de encontrar trabajo. Una es que
la persona que quiera contratar un redactor llegue a tu perfil, una cosa mucho más difícil cuando uno comienza. Y la otra, que es la más fácil y la que les recomiendo, es buscar proyectos, buscar trabajos y venderse bien a la persona que busque un redactor. En Workana sería enviar una propuesta. Una vez enviamos una propuesta, tenemos que rellenar los diferentes campos y tratar de convencer de que nosotros somos la persona indicada para el trabajo que está pidiendo el webmaster. Luego de tener varios trabajos en Workana y ver que no podía potenciar mucho mis precios, navegando en internet me encontré con un foro de emprendedores básicamente, donde mucha gente ofrece sus servicios y también solicita dichos servicios. Forobeta fue uno de los sitios donde más me ayudó a potenciarme profesionalmente. El sitio es fácil de usar, simplemente hay que hacerse una cuenta y llegar a los 30 mensajes en el foro. Una vez llegas a los 30 mensajes ya puedes entrar a la sección de negocios. Dentro de la sección de negocios se van a ver diferentes tipos de transacciones y entre una de ellas está la temática de redactores. Ahí uno puede diseñar su propio post, exponer todo lo que sabe y gracias a eso poder obtener el público objetivo que queremos. No es lo mismo como Workana, que estamos continuamente buscando al cliente, sino que en este lugar nosotros creamos un buen post con todas nuestras experiencias y vendiéndonos bien nuestros puntos fuertes y buscando el público objetivo que nosotros queremos. Forobeta también es un sitio que cuesta un poco escalar, sobre todo porque la sección principal de negocios hay que pagar para poder aparecer en la primera página, si no está la sección de ofertas gratuitas, pero se obtiene un flujo constante de trabajo básicamente. El problema es que también hay que competir un poco con los precios, porque en este sitio también hay muchísima oferta y bueno, al principio para obtener la confianza de los usuarios del foro es casi imprescindible por lo menos dar una promoción en cuanto a los precios. Por último, quiero mencionar lo que más me sirvió a mí y que se lo recomiendo a todo el mundo. Esto es para cuando alguien ya se siente totalmente preparado. Lo mejor que me sirvió fue crearme mi propia web y tener mi propia landing donde ofrecer mi servicio de redacción. Como pueden ver, mi landing no es la mejor del mundo, de hecho es muy mejorable, pero gracias a esto conseguí muchísimos clientes. Sobre este tema de la landing voy a hablar más adelante, de cómo prepararla y demás. Pero lo que más sirve es hablar de cómo uno trabaja, en qué se destaca en sus redacciones, por qué, qué nos hace diferenciarnos de otros redactores, mencionar el precio y después llevar básicamente a un call to click, que alguien nos envíe la consulta y trabajar sobre ese cliente. Bien, esas fueron mis principales plataformas como experiencia para escalar en la redacción. Antes de pasar al siguiente, que lo va a contemplar Andrés Kloster, el gran invitado que tengo el honor hoy de presentar, voy a hablar sobre una mala experiencia que tuve yo. Y va a ser sobre agencias de contenido. Las agencias de contenido básicamente se basan en obtener muchos clientes y contratar muchos redactores. Entonces se quedan con un porcentaje de esa ganancia en la logística que ellos hacen. Lo bueno de estas agencias es que te aseguras trabajo y se cobra un precio moderadamente bien para ser un redactor de fase 2 o entre fase 1 y 2. El problema ya viene cuando es la logística. Al haber tantos empleados a veces no se sabe cuándo va a llegar tu trabajo y yo he estado hasta de lunes a lunes enfocado a ver sin saber si me iba a llegar un trabajo un domingo o no. Y es como que estás medio pendiente a si te llega un trabajo en cualquier momento, básicamente. Porque lo tenés que hacer enseguida. Dependés de que tu trabajo salga bien para seguir en esa agencia. En mi caso no funcionó, no podía desarrollarme yo. Por lo tanto, sí la recomiendo como una parte para empezar a obtener ganancias, pero no para desarrollarse uno mismo, porque básicamente se está muy pendiente de esas agencias. Pero bueno, no quiero hablar mucho más porque la experiencia mía fue en un solo lugar y capaz que el problema era esa empresa y no las demás. Ahora sí, le doy paso a Andrés Kloster, que es uno de mis referentes en internet y gracias a él estoy hoy mismo dedicándome al SEO. Así que es un honor para mí presentarlo, que va a hablar un poco sobre las agencias de SEO y cómo los redactores trabajan en esas agencias, que no es lo mismo lo que acabo de comentar recién como agencias de contenido. Pero eso ya lo va a explicar él. ¿Por qué una agencia SEO necesita un redactor?
El SEO tiene básicamente tres pilares. Un pilar es el SEO on page, el SEO técnico, que es la modificación de cosas en el sitio, en nuestro sitio web, para que Google lo interprete de una mejor manera y nos posicione mejor. Por otro lado tiene el link building, los enlaces que recibimos desde otros sitios. Y el tercer pilar, uno de los tres pilares más importantes, son los contenidos. La gran mayoría de los contenidos que hay en internet son contenidos escritos, por lo tanto las agencias SEO, como por ejemplo Eleven, la agencia de la cual soy director, necesitamos estar todo el tiempo generando contenidos escritos, ya sean para nuestros clientes, para nuestros proyectos, para hacer link building. Ahora puedo profundizar un poquito sobre eso. Eso hace que nosotros estemos siempre buscando servicios de redacciones. Todo el tiempo estamos necesitando gente que redacte para nosotros. Y eso es lo que da oportunidades a gente que se dedique a la redacción de contenidos. En las agencias SEO contratamos redactores y contratamos servicios de redacción tanto para nuestros clientes. Hay veces que los clientes tienen que cambiar sus contenidos para que estén mejor optimizados de cara al SEO, para que apunten a keywords que ellos quieren posicionar. Entonces a veces es necesario cambiar el contenido de sus sitios web o crear nuevos contenidos o escribir contenidos con cierta periodicidad en sus blogs, por ejemplo. Nosotros también contratamos redactores para que escriban en nuestros sitios, porque nosotros tenemos sitios propios, además que trabajamos proyectos propios. Y también contratamos redacciones porque muchas veces escribimos notas en blogs, en sitios, para que ellos enlacen a los sitios de nuestros clientes. Entonces también contratamos redacciones en ese sentido. Así que tenemos, en el caso de Eleven, un equipo de redactores freelance relativamente estable, pero siempre estamos buscando nuevos redactores y es, la verdad, una parte muy importante de nuestros proveedores. Todas las agencias SEO que conozco trabajan con redactores, así que es una oportunidad bastante interesante en caso de que se dediquen a la redacción de contenidos. Esto está grabando, ¿no? Sí, la puta madre lo que me falta. Las agencias solemos trabajar con freelance y no tanto con planta permanente de redactores, es decir, con gente que trabaje full time como redactores, porque crece y decrece mucho de un mes para el otro la cantidad de redacciones que necesitamos para clientes, para link building, para nichos propios, como comentaba. Eso hace que si son buenos redactores en una agencia como puede ser Eleven, probablemente haya más carga de trabajo para darles, entonces es una oportunidad interesante. ¿Qué habilidades buscas en un redactor para que se sume a tu equipo? Bueno, la primera habilidad y la más obvia es que redacte bien. Tiene que saber escribir perfectamente, comunicarse muy bien por escrito. Hay veces que buscamos redactores que sean muy especialistas en un tema, ahí no hay mucha vuelta que darle. Si lo que se necesita es un redactor que sea súper especialista en deportes, súper especialista en espectáculos, etc., hay que saber de ese tema. Pero por lo general, la mayoría de las veces lo que buscamos es alguien que tenga la capacidad de generar contenido sobre temas diversos, que tenga la capacidad de leer, entender sobre un tema y poder generar contenidos escritos sobre eso. Todas las habilidades para trabajar de forma remota son súper importantes, las habilidades organizativas, digamos, cuestiones que por ahí no están tan relacionadas con la tarea, pero que hacen que sea fácil trabajar con un redactor o con una redactora. En el caso de Eleven trabajamos con muchos redactores y cuanto más prácticos sean y sean más capaces de entender rápido las indicaciones que les damos y tengan la posibilidad de, en caso de que haya un error, corregirlo rápido, volver a enviarlo, sean responsables, comprometerse en una fecha, cumplirlo, etc., vamos a querer seguir trabajando con esa persona. Así que en realidad las habilidades que buscamos, más allá de las obvias, específicas de ser un buen redactor o una buena redactora, son habilidades de ser un buen trabajador remoto, responsable, organizado, que cumpla con los deadlines y los tiempos y que entregue en definitiva un buen trabajo. Por lo general, cuando empiezan a trabajar con una agencia, obviamente les van a dar trabajos tal vez más cortos o más sencillos. En nuestro caso, no es que empezamos a trabajar con un redactor y le damos una gran carga de trabajo, lo vamos probando. Es la posibilidad que te da trabajar con freelance. Por lo general no es necesario saber de SEO, porque la mayoría de las agencias SEO tenemos una serie de guidelines a seguir para que un texto esté bien optimizado de cara al SEO. De todas maneras, siempre es un plus, así que péguense unas googleadas sobre cómo escribir un artículo SEO optimizado, sigan este canal de YouTube que tiene muy buenos consejos y van a tener un plus a la hora de hablar con una agencia de marketing o con una agencia SEO para que los contraten, porque le van a poder decir que tienen un diferencial que tal vez otros redactores no tienen. ¿Cuánto puede llegar a cobrar un redactor trabajando para este tipo de agencia SEO? Bueno, la respuesta es depende, es muy variable, se suele y depende
de qué otras tareas conlleva redactar. Porque hay veces que redactar también conlleva hacer un keyword research, hay veces que redactar también conlleva, por ejemplo, completar a veces es solamente redactar texto plano y a veces se trata, por ejemplo, de redactar, subir en un WordPress o en un CMS, completar datos de un plugin, subir imágenes, etiquetar HTML, entonces son más tareas. Se suele cotizar cada 100 palabras y el precio es extremadamente variable. Va desde 50 centavos de dólar cada 100 palabras hasta 10, 15, 20 dólares cada 100 palabras en el caso de redacciones muy especializadas de alguien que sepa mucho de SEO. Y bueno, después de escuchar a este grande no hace falta más nada para cerrar este video. Espero que les haya servido para saber dónde comenzar a encontrar los primeros empleos y que puedan escalar en el tema de la redacción, que hay oportunidades en internet. Nos vemos en el próximo video. Espero que ahora sí, que ya tengo un buen micrófono, poder sacar videos más seguidos. ¿Y por qué me estoy moviendo? Quédate quieto.